Se ha hablado mucho sobre la burbuja de la inteligencia artificial, que hay muchas empresas que no han podido obtener beneficios de esta y que está a punto de explotar. Sin embargo, recientemente se ha publicado un libro con 10 casos de éxitos de empresas en Chile. El día de hoy tenemos a uno de esos autores, Sebastián Maldonado, así que quédate para escuchar los detalles de este libro. Bueno, Sebastián, oye, muchas gracias por venir, muchas gracias también por traernos este libro que hoy día los vamos a presentar, ya lo hablamos a la introducción. Inteligencia Artificial Aplicada en Chile, un libro recientemente publicado por acá nuestro invitado Sebastián Maldonado, académico, profesor titular de la Universidad de Chile de la Facultad de Economía de Negocios, del Departamento de Contabilidad y Sistemas de Información. Y bueno, esto es un podcast de inteligencia artificial, así que cuando vimos que iba a publicar este libro, ahí tuvimos sus conversaciones y queríamos invitarte para poder hablar de este libro que está bastante interesante. Yo ya me lo leí, o sea, no me lo leí completo, lo tuve, porque fue publicado como hace una semana más o menos desde que estamos con este podcast. Sí, 1 o 2 semanas más o menos, sí. Pero me he leído ya gran parte y está bastante bueno, así que muchas gracias por estar por acá. ¿Cómo estás, Seba? No te había preguntado eso. Muchas gracias, Jonathan. Feliz de volver a verte. Nos vimos bastante antes en tu tiempo en la Universidad de Chile. Así que, bueno, volver a verte y muchas gracias por la invitación. Todo muy bien, la verdad que muy contento por el recibimiento que ha tenido el libro. Efectivamente lo lanzamos hace 1 o 2 semanas, así que bien heroico que ya hayas leído ya buena parte del libro. Creemos que es bastante fluido de leer, es un libro muy diferente al primer libro que nosotros hicimos, que tiene ecuaciones, código. Este es un libro mucho más pensado para un lector más casual y también más pensado quizás para lo que es alta gerencia, mando medio, de cómo implementar con éxito la inteligencia artificial. De hecho, sí, es tal cual. Yo lo que me he leído hasta el momento del libro fue el primer capítulo y algunos casos que ahí aparecían que... Eso igual es lo interesante del libro y que es lo que quisiera partir, que tú dijiste que igual era para gente quizá un lector más casual y probablemente nuestra audiencia puede pensar que es como para gente que se quiere introducir a inteligencia artificial. Yo que soy parte del campo, o sea, que va a sonar un poco engreído esto, pero claro, yo trabajo en el área, soy parte de lo que se investiga detrás de los modelos de inteligencia artificial, pero yo la pasé bien leyendo el libro. Y no es porque estás tú acá como invitado y hemos trabajado en conjunto, sino porque de verdad aparecen cosas que sobre todo son súper interesantes, como por ejemplo algunos capítulos que muestran casos que llaman la atención. Oye, mira, para introducir a la audiencia, ya hemos dado algunos luces de qué se trata el libro, pero me gustaría que nos comentaras de qué se trata el libro en general. Quizá alguna estructura primero, el capítulo está dividido en 2 grandes partes más una conclusión, pero nos gustaría que tú, siendo el autor, nos podrías indicar ¿Qué nos podemos encontrar al leer la parte 1 y al leer la parte 2 de este libro? Claro, bueno, modestia aparte, igual tú tienes un doctorado en inteligencia artificial. Oye, es cierto, está bien, ¿no? Así que, de nuevo, está bien. Lo importante es que también yo creo que alguien que igual que es científico y con bagaje en inteligencia artificial, quizás en la parte más técnica, igual va a aprender bastante de cómo hacer realidad, digamos, y que esto funcione. Salió este estudio del MIT que dice que la gran mayoría de los proyectos terminan fracasando porque no hay equipos comprometidos, porque no hay un compromiso quizás en el mediano plazo de cómo implementar la IA. Muchas veces llegan consultores o gente, digamos, de afuera, de otros países incluso, a trabajar en países como el nuestro, que implementan algo que a lo mejor no va a funcionar, que le funciona en sus países, sin entender la idiosincrasia chilena, sin entender la dinámica interna de la empresa, y los proyectos terminan fracasando. Yo lo he visto mucho porque me ha tocado también, me llama mucho como, no tanto para iniciar proyectos, sino para arreglar y solucionar a veces problemas de implementaciones que no pudieron ser exitosas. Entonces, un poco de esa forma nace este libro que escribimos junto a Carla Bairetti, que ya habíamos escrito un libro más técnico. Ambos somos académicos, ella de la Universidad de los Andes, yo de la Universidad de Chile. Y queríamos tener un libro que apuntara un poco más a mando medio alto de cómo sortear las dificultades que enfrenta uno con la inteligencia artificial. Entonces, un libro un poquito más gerencial, que yo creo que sirve bastante para la gente
que quiere realmente implementar esto, sobre todo consultores, gente cosas que no te enseñan mucho en... Este libro quizás no te lo enseñan en ninguna parte. Ya, yo creo que esa es un poquito la gracia porque nosotros dijimos, mira, vamos a escribir solamente libros que no sean copias de otros libros que ya hemos visto en otro lado. Nuestro primer libro trata de ser un libro en español que enseña mucho inteligencia artificial, ya, que va a los engranajes, que ve el código. Muy similar como a los que tenemos acá, pero basado en... Yo me acuerdo que era Big Data Analytics, algo así se llamaba el Claro, libro, es ¿no? Big Data Analytics. No había ningún libro en español que realmente estuviera enfocado en negocios. ¿Sí? Hay muchos libros técnicos como lo que estoy viendo por acá. Quizá hay algunos que son muy específicos, no sé, orientado a marketing o a finanzas. Queríamos un libro un poco más transversal que hable de ejemplos de diferentes tipos, pero muy orientado pero escrito en español. La verdad que no había ninguno en ese momento, creo que sigue sin haber. Y este libro también trata de recopilar experiencias, y aquí trato de recoger tu pregunta. El libro tiene 2 partes. ¿Ya? La primera parte es como todo lo que necesitas para leer la segunda parte. La segunda parte son 10 casos de éxito en Chile de cómo empresas o startups, empresas grandes, implementaron con éxito la inteligencia artificial. Son diferentes historias que las elegimos con pinza también para representar diferentes cosas, diferentes sectores industriales. Tenemos servicio, tenemos producción, tenemos minería, salmones, energía eólica, de todo. Tenemos también startups como NotCo, digamos que es el caso más emblemático en Chile, que uno puede decir que haya utilizado inteligencia artificial y viendo todo su camino hasta que llegaron a ser un unicornio. Y tenemos ahí, agradecemos también los contactos de Álvaro Soto, de Karim Pichara, que son los que fundaron junto con Matías. Claro, Karim Pichara, quien creó Giuseppe. Claro, entonces como para tener un poco más de información de este secreto que es Giuseppe. Y claro, la idea era diversificar eso, diversificar en tipos de datos. Hoy en día está muy de moda la inteligencia artificial basada en texto, en imágenes, en videos, en señales. Entonces, tratamos de diversificar todo eso. Súper. Esa es la segunda parte. Ya la segunda parte es estos 10 casos de éxito. La primera parte tiene una introducción que motiva este boom de la inteligencia artificial. Tiene también la historia de la inteligencia artificial escrita de una forma también bien amena para que digamos, uno pueda entender quizás este pasado, presente y hacia dónde va la cosa. Tiene fundamentos. También tratamos de nos obligamos a no poner ninguna ecuación en este libro. Ya realmente queríamos que fuera... Hay una, pero no una imagen. Ya, eso puede ser. Esa es la de que cuando tienen los modelos, los datos de input, que es una X, muestra representada como una matriz, como un vector en realidad. Ya. Y la salida del output que le ponen como target o objetivo el Y. Claro. Pero es la imagen, la ecuación que vi. Claro, literalmente, claro. O sea, a lo mejor hay una ecuación o algo como decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a llamarle matriz X y vector Y. Exacto. A un modelo de clasificación supervisada y ya está. ¿Ya? Y yo creo que el capítulo más interesante, que es más bien cortesía de Rodrigo Martínez, que es el tercer autor, que ya voy a hablar de él, es el capítulo de Framework. Ese capítulo, Rodrigo Martínez es uno de los principales precursores de este libro. Él tiene muchos años trabajando en alta gerencia, implementando con éxito modelos de inteligencia artificial y desarrolló este framework de buenas prácticas para implementar modelos exitosamente. ¿Ya? Entonces, este framework habla de los errores más comunes, de cómo armar equipos, de cómo solucionar problemas, la gobernanza de datos. Digamos, está muy orientado a enseñar esto, que esto lo enseñamos en MBAs y en programas también de diplomados, como en una sección un poquito más
más de mando medio alto. Y yo creo que ese capítulo es muy importante para gente que realmente quiere implementar esto con éxito. Súper. Entonces, mira, claro, de los libros uno lo ve inmediatamente. El libro, como tú planteas, es súper fácil la lectura. Tiene una estructura que se entiende inmediatamente, que es la que tú planteas, que esta parte A con la introducción, que dicho sea de paso es bastante interesante. Cuenta un poco la historia, habla de los, ¿cómo se llama? De los inviernos de la IA, que explica ahí dos eventos súper importantes que uno después que lo lee queda con la sensación de que vendrá un tercer invierno, o lo que le llaman la gente hoy día la burbuja de la inteligencia artificial, pero de verdad está muy bueno ese capítulo y concuerdo contigo en que termina con ese primer capítulo con este framework que es la parte como de respuesta. Ok, se aplica a toda la inteligencia artificial, hablan un poco de los problemas que existen por detrás, pero ese framework está muy, muy, muy interesante. Bueno, y el segundo capítulo que tú planteabas era sobre estos 10 casos que aparecen ahí, algunos bastante interesantes. Lo bueno que me gustó a mí cuando yo estaba leyendo el tema de los casos es que no era algo que yo tenía que leerlo de principio a fin. Si de repente hay un caso que a mí me interesaba, yo podía ir a ese caso en particular y leer y sacar información. Y aun cuando hay algunos casos que yo ya los conocía, como el de Notco, aún así había información que eran bastante interesantes. Y yo creo que más adelante vamos a ahondar un poco a estos puntos de algunos casos que están ahí y algunos casos del primer capítulo que tengo unas preguntas preparadas. Pero antes de ir a ese punto, me gustaría comentar dos cosas, o preguntarte dos cosas. Lo primero es, ¿dónde se puede comprar el libro? Pensado principalmente porque, claro, estos son casos aplicados en Chile. Chile hoy día tiene una presencia súper fuerte en Latinoamérica, en la región, respecto a inteligencia artificial, pero también tenemos una audiencia acá en el podcast que la mayoría de ella es fuera de Chile. Entonces, la primera pregunta que tengo es ¿dónde uno podría adquirir este libro pensado tanto para gente de afuera como desde acá de Chile? Perfecto, sí. Elegimos una editorial latinoamericana, que es la misma del primer libro. El primer libro quizás es más transversal, porque es un libro que apuntaba mucho a la audiencia, digamos, hispanohablante. Entonces queríamos una editorial que no fuera chilena exclusivamente, sino que fuera iberoamericana, que tuviera sedes en España, y así llegamos a Reel. También queríamos una editorial que nos permitiera jugar con nuestro diseño, porque realmente lo que queríamos era un libro a color, y tú lo puedes, quizás lo puedes mostrar, pero el libro tiene unas pestañitas a los lados, tiene todo, claro. Está separado por los capítulos, tiene los costados en azul, la primera parte, en verde, la segunda parte que hablábamos de los casos. Claro. Y en rojo una conclusión final que ya da las conclusiones de ustedes como autores de cada uno de los casos, más la introducción que está al principio. Pero eso ayuda bastante visualmente. Claro, y lleno de imágenes a color. Está el framework, por ejemplo, que claro, que ustedes hablaban en un principio, que con el que terminaba el primer capítulo, la primera parte, por así decirlo. Y bueno, la impresión está bastante buena. Algunas también hechas con inteligencia artificial. Sí, sí, queríamos. Bueno, también a veces hay algunas imágenes que uno quiere poner y por copyright no puede ponerlas, entonces la hicimos así. Esta es la que yo te decía, la ecuación entre comillas que aparecía, bien algebraica, X, Y, lo que comentábamos, pero más allá de eso no he visto adicional. Claro. Entonces, sobre todo para el primer libro, que queríamos poner muchos gráficos de código y explicaciones, queríamos que fuera bien ameno y queríamos una editorial que nos dijera que sí a todo. Entonces, llegamos a esta editorial. El libro se vende en el sitio web de la editorial, que es Reel Editores. Nosotros armamos una página web para este libro que se llama appliedai.cl. ¿Sí? Si usted, de ahí podemos colocar los links de todo lo que vamos a hablar. Abajo, sí, y ahí están los diferentes links para venta en Chile, para venta en Latinoamérica y para venta digital, que es a través también de la editorial. En un par de meses más nos prometió la editorial que va a estar en formato Kindle en Amazon, que también lo van a poder comprar ahí. Nuestro primer libro también se demoraron quizás un mes en que estuviera habilitado como formato Kindle en Amazon. Sí está ahí y va a estar en algunas tiendas, al menos también la editorial está comprometida. La tiendita FEN, ya que tú conoces, la tienda de la Facultad de Economía y Negocios, ahí se venden todos los libros de autores de la Facultad de Economía y Negocios de la Chile. Entonces ahí se puede encontrar, ahí es donde vendo bastante
Bueno. para mis cursos. Eso es para la audiencia en Chile, en Santiago, pueden encontrar... En Santiago van a haber tiendas. En la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, físicamente adentro tienen una tiendita que venden estos libros y hay otras cosas también relacionadas con la facultad. Sí. También nos dijeron que iba a estar en la librería Antártica, en el Costanera y también online. Como está recién salido del horno el libro, todavía están en la dinámica de distribución, así que creo que todavía no está en ninguna de esas tiendas, pero ya va a estar. Ahora, yo probé un poco el poder comprar esto de manera online y sí, se puede, digamos, y es bastante fácil, bastante sencillo, digamos, en el mismo Reel Editores, cuando tú te metes, aparece ahí comprar la versión digital. Sí. Y de hecho aquí la tengo, por si acaso, para que la vean. Ahí la estoy viendo. Sí, que la tengo acá en mi iPad. Es una aplicación que tú tienes que descargar y ahí, bueno, no sé si se verá en pantalla muy bien, pero ahí podemos ver bastante fácil y sencilla. Puedes cambiar el tamaño de la letra. Claro, muy parecido un formato ebook, claro. Sí, ebook. EPUB, claro, es parecido a eso. Es bastante cómodo de leer. Sí, y es muy fácil la compra, o sea, digamos, no complejiza para nada. Ahora, es muy buena noticia, si lo quieren hacer por Amazon, el acceso a eso es mucho más fácil. También ahí también hemos podido vender varios libros de la primera versión dentro de Latinoamérica, porque la gente está más acostumbrada a usar Amazon. También está nuestra página web que tenemos con Carla, que es baireti-maldonado.cl. Si ustedes buscan Sebastián Maldonado Libros, seguramente los va a llevar a esa página. Y en esa página están los 2 libros. Los links para los 2 libros que también se pueden comprar y las modalidades son las mismas. El sitio web de la editorial para versión física dentro de Latinoamérica, para versión física en Chile y versión digital y también Amazon. Súper. O sea, digamos, se puede acceder de cualquier parte del mundo. Sí, o sea, googleándome seguro lo van a encontrar. Y si te está gustando este episodio, ayúdanos a crecer y así llegar a más personas. Si estás en Spotify, abre la aplicación desde tu celular, selecciona nuestro programa Inteligencia Artificial para los Negocios, pincha en los 3 puntitos y dale una valoración de 5 estrellas. Por otro lado, si estás en YouTube, dale like y suscríbete. Gracias por todo tu apoyo y por hacer este podcast cada vez más conocido. Oye, mira, ¿te parece que hablemos ahora en algunas preguntas que tengo de lo que leí yo y de cosas que me parecieron a mí interesantes al respecto y que quizás podríamos invitar a los editores, a los auditores que nos están escuchando, que eventualmente si se interesan pueden ir a leer el libro y saber más al respecto de lo que nosotros vamos a discutir acá? Y me gustaría ir primero con la parte 1 del libro, que ustedes la titularon Visión Empresarial. Ya, que buen nombre, la verdad me gustó bastante. Me gustó harto dar con un nombre, así que qué bueno que te guste. Sí, es bastante simple. Lo que pasa es que es un nombre simple, pero de verdad es una visión empresarial y efectivamente ha dado toda una introducción de la historia de la inteligencia artificial. No, por ejemplo, yo había escuchado que, esto lo hemos comentado en el podcast, que el backpropagation, esta metodología que se utilizó para poder hacer que las redes neuronales aprendieran, se ajustaran esos parámetros, no había sido creado por Jeffrey Hinton y sus equipos, sino que había sido mostrado anteriormente y ustedes eso lo hablan en el libro. Entonces había un dato que yo no lo había encontrado, cosas así como detallitos chicos que van apareciendo y que para alguien que es como de una perspectiva gerencial le sirve mucho. O sea, digamos, entregan esos detalles, la forma en que se explica está bastante bueno. Ahora, el libro sí, como su nombre lo dice, es Inteligencia Artificial aplicada en Chile. Entonces, muestra desde mucha perspectiva cuál es la posición que ha tenido Chile respecto a cómo posicionarse respecto a desarrollo de lo que es la inteligencia artificial, ¿ya? Y aquí tengo una pregunta que probablemente viene de la audiencia de la región acá latinoamericana y que nos escucha, que si bien nosotros en Chile tenemos una posición súper fuerte y que ustedes lo muestran en el libro respecto a inteligencia artificial, ¿cómo podrían otros países, desde tu perspectiva, otros países podrían potenciar también su posición en la región? Dado que además ustedes ahondaron en los casos, vieron cómo las empresas podían ser exitosos en sus casos de uso. Entonces, me gustaría saber tu visión al respecto, cómo los otros países podrían ahora potenciar también, al igual que lo está haciendo Chile y cómo se muestra en el libro. Sí, yo creo que, bueno, el nombre no trata de restringir este libro para solamente Chile. Yo creo que las realidades de Latinoamérica son relativamente similares. Tampoco creo yo que claro, haya una idiosincrasia chilena tan específica que uno diga, mira, ¿sabes qué? Todo lo que vas a leer acá solo sirve en Chile. Yo creo que es bastante transversal.
a Latinoamérica, Iberoamérica incluso. Y yo creo que efectivamente todos los países, y estamos viendo países, por ejemplo, estamos trabajando con Perú en varias cosas, países que llevan creciendo, un país que es un emblema de cómo ha ido creciendo económicamente y como potencia existen estas necesidades de inteligencia artificial. Algunos países obviamente quieren cosas nuevas y a veces necesitan una regresión logística. O sea, tampoco creo yo que la inteligencia artificial generativa sea la solución a todos los problemas de la empresa, y eso también tratamos de dejarlo claro. Somos bien defensores de enseñar una caja de herramientas bastante amplia, y la inteligencia artificial generativa es solo un martillo ya dentro de esa caja de herramientas. Pero efectivamente Latinoamérica tiene mucho potencial de desarrollar sus propios modelos, de crecer y tener cierta soberanía interna, de no depender demasiado. A mí no me asusta mucho los temas de inteligencia artificial, de que nos van a quitar el empleo a todos. Y eso quizás lo que voy a comentar ahora está en el último capítulo. Te perdono por no haber llegado ahí. El libro lo tiene hace muy poco, pero claro, ahí reflexionamos un poco sobre, mira, dentro de todos los miedos de la inteligencia artificial, si vamos a hacer un Skynet, si nos van a quitar el trabajo a todos, el mayor miedo es que seamos simplemente pagadores de tecnología en Latinoamérica. ¿Ya? Y eso es un problema, porque puede generar desigualdades entre países, y cada país debería preocuparse de tener una formación adecuada en inteligencia artificial, poder desarrollar sus propios modelos. Se va a democratizar la tecnología, pero si no hay gente preparada en cada lugar, si no le enseñas a los chicos y chicas de bien jóvenes a hacer un equipo con la inteligencia artificial, vas a perder competitividad. O sea, va a llegar, no sé, Amazon con una inteligencia artificial que va a resolver todas tus necesidades y se va a comer el retail de tu país. Ahora, ahí tengo una pregunta, y quizás la va a relacionar con uno de los casos, porque ustedes comentan ahí en el caso, en el de Notco, que ellos tenían ese desafío, que querían empezar para la audiencia que nos escuche y que no conoce el caso de Notco, en muy pocas palabras, es una empresa que utiliza inteligencia artificial para generar recetas que simulen, o recetas que sean no basadas en carne, pero que simulan alimentos que están basados en carne. Bien simple, bien ahí. Pero ustedes lo que planteaban ahí en el mismo capítulo es que uno de los desafíos que tenía Notco cuando se empezó a crear era que no era tan conocido un poco la inteligencia artificial y que había poco capital humano especializado ahí. ¿Será posible? Ahí podemos ver un caso que eventualmente quizás no lo estoy interpretando bien, pero vemos un caso de que una compañía que no tenía formalización y no podía acceder, aún así lo logró después para poder sacarlo. Entonces, desde tu punto de vista, es que quizá la fórmula a Notco le sirvió y probablemente a no todos les sirva el hecho de que no los formen o no los tengan formada, y empezar desde manera interna empezar a generar esta formación. Claro. No sé si lo puedes como relacionar eso, lo que tú dijiste ahora, de que no vas a poder implementar bien inteligencia artificial si no lo tienes formado. Y tenemos el caso de Notco, que lo pudo salir adelante para poder finalmente ser exitoso. Claro. Sí, ese caso es bien especial porque se basan en lo que es proteomics, que es que todo el mundo que tiene que ver un poco con el premio Nobel de Química del año pasado, ¿ya? Que en inteligencia artificial, que es como tú entiendes las diferentes secuencias de proteína y logras desmenuzar las proteínas de alimentos basados de origen animal, desmenuzar eso, aprender eso y tratar de reemplazarlo, o sea, a nivel microbiología, reemplazarlo con proteínas de origen vegetal. Claro, la formación en proteomics también es mucho más exótica que quizás la formación en inteligencia artificial más general. Pero es cierto, yo creo que tu pregunta es súper válida de cómo en empresas donde no hay un capital humano realmente formado en inteligencia artificial y en cómo sacarle provecho, muchas veces puedes, y es un poco el punto de decir, mira,
no puedo simplemente subcontratar la inteligencia artificial. Hoy en día las grandes empresas ofrecen cosas, pero si no sabes qué se puede hacer y qué no se puede hacer y no tienes un equipo interno bien capacitado, la verdad que probablemente el proyecto va a estar condenado al fracaso. Entonces es importante esa formación. Nosotros como docentes, pues nosotros también, buscamos enseñar esto para que haya más gente preparada en las empresas, y yo creo que también es el camino en Latinoamérica. Si a lo mejor nos escucha, nos ve académicos, docentes en inteligencia artificial, claro, yo creo que el camino es formar a la mayor cantidad de personas y meter en los programas de escuelas de negocio, de escuelas de ingeniería, todo este tipo de contenido. Bueno, parte del framework, una de las dimensiones que ustedes proponen ahí está relacionada con personas. Claro. De hecho, ustedes mismos dicen que parte importante de poder generar una buena implementación de la inteligencia artificial es generar la capacitación. Y no una capacitación, incluso ustedes le llaman, hacen un buen ejemplo, que dicen, no una capacitación que sea, por ejemplo, en que porque Recursos Humanos obligó a estar a las personas los viernes en la tarde, en un curso en que además ya lo vimos anteriormente, que ya se repitió el curso y que no me sirve de nada, ¿ya? Sino que también una capacitación que ustedes le plantean que sea alineada con la organización, que sea con la necesidad de las personas y que además sea de manera continua, ¿ya? Ahora, además de esa dimensión, ustedes plantean otras también. De hecho, aquí tengo mi torpeo, hablan de los procesos, tecnologías, datos, ponen una dimensión mucho más grande que parten desde la visión, desde la estrategia, etcétera, y también sobre lo que es la gestión del cambio, ¿no? Y bueno, toda tecnología está relacionada que cada vez que quiero implementar en tecnología, hay algún tipo de resistencia al cambio. Nosotros en Eva Academy a veces lo hemos visto, la gente se resiste al cambio porque tiene miedo de que eventualmente va a ser reemplazada, o eventualmente es porque no conoce la herramienta y se resiste a utilizarla. Ahora, este framework está bastante bueno, explica qué es lo que deberíamos considerar en cada uno de ellos. Y a mí me surgió una duda después de leerlo. Yo invité de verdad a la audiencia a leerlo, está bastante completo, es bastante interesante. Pero a mí me surgió la duda, quizás no lo vi, pero en una organización toma el framework, que es una idea bastante buena como guía para empezar a implementar la inteligencia artificial, pero ¿quién debería estar a cargo de este framework? Digamos, ¿quién debería liderar el hecho de tomar este framework, implementarlo, interiorizarlo dentro de la organización y que esto sea exitoso? Es una gran pregunta por la que casi partimos el libro. Creo que incluso en el prefacio, no sé si en el prefacio o la contraportada, decimos, mira, este libro surgió un poco de la pregunta de quién lidera este camino de la inteligencia artificial. Nosotros hemos visto que si se lo deja solamente al área técnica y no hay un empuje de más arriba, de alta gerencia, de alta dirección, va a fracasar, porque esto no es solo una tecnología, ¿ya? Y la tecnología es casi gratis, ¿ya? Si fuera solo una tecnología, esto sería mucho más fácil. Entonces, tiene que haber un cambio organizacional, y ese cambio organizacional necesariamente tiene que estar impulsado de bien arriba, ¿ya? Puede haber un área dedicada. El otro problema que ya viene de los 90, ya, o sea, seguramente en los 90 te enseñaron, cuando te enseñaron Business Intelligence de los 90, te enseñaron todo el mundo de Data Warehouse. Los Data Warehouse es porque las empresas, claro, cuando cada uno, por cada departamento se ponía a hacer sus propios análisis y hacer sus propios dashboards, en ese tiempo no se llamaban así, pero sus propias visualizaciones de los datos, se ponían todos a pelear porque veían cosas diferentes, y los departamentos se empezaban a pelear de quién tenía la verdad. Yo trabajé en una empresa grande de telecomunicaciones y claro, yo trabajaba en el área de riesgo, ¿Ya? donde básicamente lo que queríamos era tratar de que la gente nos pague, casi como un modelo de scoring de los deudores, digamos, de sus cuentas. Y llegaba el área de marketing, que veía los mismos datos que nosotros, y nos poníamos a pelear porque ellos le querían vender a nuestros deudores. Entonces, claro, no, que mis estadísticas dicen eso, no, mis estadísticas. Entonces, claro, se terminó armando una área de inteligencia de negocio que centralizaba los datos. En el mismo espíritu de los 90, llegó 15 años atrasado esa empresa, que es grande, pero al menos llegó. Yo creo que hay empresas que todavía no lo tienen tan claro.
que dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a tener un repositorio único, un data warehouse, que hoy en día digamos que sería un data lake, y vamos a administrar centralizadamente los datos para los diferentes departamentos. Entonces, todos van a ver lo mismo, lo que les interesa, que es el espíritu del Data Warehouse Data Mart. ¿Te puedo interrumpir un paréntesis? Tú nombraste dos conceptos, Data Warehouse y Data Lake. Nosotros igual nos gusta acá que nuestra audiencia aprenda cosas nuevas. Probablemente creo que existe una audiencia que no sabe tan claro qué significa Data Lake. Data Warehouse quedó súper claro. Dijiste, centraliza los datos, ahí lo organiza, la estructura, etcétera. Pero ¿cuál es la diferencia con Data Lake? Si podemos hacer ese paréntesis. Como... En el espíritu es el mismo, de decir, mira, vamos a tener una unidad centralizada de datos, una administración que a veces le llaman el Chief Data Officer, el Chief Information Officer, básicamente algún área, o el área de inteligencia de negocio a veces le llaman, que va a estar encargada de que todos vean lo mismo. Entonces voy a centralizar los datos, no solamente la base de datos operacional, sino todo. Ya las visualizaciones las voy a ir repartiendo. La principal diferencia entre un data warehouse y un data lake es que el data warehouse es una tecnología de los 90 que está muy limitada a datos tabulares, datos tradicionales estilo Excel, donde yo hago agregaciones, pero no puedo manejar teras ni teras de información no estructurada. La gracia del data lake es que yo manejo datos no estructurados y que también los puedo manejar en la nube. Entonces yo puedo también subcontratar el costo de mantener esto a una empresa. Tampoco voy a andar auspiciando empresas, pero ya hay un montón de que ofrecen servicios de data lakes. Entonces yo creo que la diferencia es el tamaño, la capacidad de manejar datos más complejos, como textos, como imágenes. Y que sea más accesible, digamos. Y que sea también más accesible y que pueda también dejarlo en la nube y llamar solamente, y quizás no tener un costo fijo, sino tener más bien un costo variable de almacenar la información en la nube. Eso es como la principal diferencia. Oye, pero el mensaje era ese. El mensaje era ese. Ahora cerramos el paréntesis. Entonces continuemos. Estaban construyendo este data lake, etcétera. Claro, entonces básicamente el mensaje es, mira, esto no puede quedar como una tecnología que nace casi como una quijotada dentro de un departamento o dentro de un área muy tecnológica. Tiene que haber un empuje desde alta gerencia. ¿Ya? Quizá el rol es casi inevitable que el CEO tenga que estar metido en esto, impulsando los cambios organizacionales para que esto funcione. Ese es como el mensaje de bueno, ¿quién está a cargo? Puede ser un rol nuevo, puede haber un Chief Data Officer, pero es importante de que alguien empuje desde más arriba, porque si no, no va a resultar. Entonces ahí tenemos la tarea para si es que alguien de la audiencia nos está escuchando y tiene su empresa y eventualmente no está en esos niveles, empezar a empujar hacia arriba, recibir el apoyo y tratar de tener estos sponsors desde niveles altos para que alguna idea que tenga de proyecto relacionado con inteligencia artificial esto empiece a funcionar. Claro, yo creo que el gran boom no fue ahora, sino el boom fue cuando salió el concepto de Big Data. El concepto de Big Data, que salió antes de todo este boom de la IA generativa, caló muy hondo en alta gerencia. Cuando salieron los primeros blogs de Big Data fue como, tú tienes Big Data, es casi como una historia de terror, ¿ya? Porque los libros de Big Data que salían de Hadoop, Spark, eran manuales técnicos. Pero de repente caló hondo en alta gerencia ese concepto y empezaron a salir libros que son super light, que simplemente contaban historia de la cantidad de datos que genera la humanidad se duplica cada X años, o el cuerpo humano genera más datos que lo que hay en internet, bla, bla, bla. Y como que nos empezaron a contactar desde CEOs, decir, oye, tengo Big Data, necesito hacer algo. Y nosotros le decíamos, oye, no tienes Big Data y lo que necesitas es un modelo de hace 20 años, ¿ya? Pero ahí fue cuando la alta gerencia tomó conciencia de que había que aprovechar los datos. Igual nos ha pasado a nosotros, nos contactan mucho también, que son de... no sé si a ti te ha pasado, por lo que he visto en el libro, no se acerca mucho a eso, pero
me llama más la atención que los casos que tú has comentado ahora y cuando nosotros nos llaman generalmente para las consultorías, cosas de ese estilo, vienen principalmente desde marketing. No sé si tú tienes también como la misma sensación. Bueno, también depende de dónde lleguen las cosas. Yo en general no hago mucha consultoría en general a empresas, pero claro, marketing es un área quizás de las más importantes dentro de... Y el boom principal de la IA generativa está muy en el área de servicio al cliente, que uno podría considerar como parte del área de marketing. Hemos hecho varios proyectos en fuga de clientes, cosas como esas, modelos que históricamente las decisiones de marketing han sido pueden tener que usar un chilenismo, de la guata. Ya, no, ahí me cuesta traducirlo, claro, pero cuando uno dice de la guata en Chile o del estómago es como decisiones de gut feeling, ¿ya? De hecho existe la traducción literal al inglés, gut feeling, ¿ya? Y hoy en día, digamos, las empresas están tomando conciencia de que si no entiendes a los clientes con sus datos, va a quedar corto. Entonces, marketing es un área importante. He trabajado otras cosas en finanzas. Hoy en día estamos trabajando mucho en el sector público también. Ya estamos con un proyecto bastante grande para el Ministerio de Seguridad Pública y otro con el Ministerio Público, también ordenando ahí un poquito la casa, los datos de crimen. Bueno, hablando del sector público, quizás, mira, yo tenía una pregunta relacionada con eso, porque ahora me quiero pasar a la parte B del libro. Dale. Que es con los casos. Dado que nombraste que tú estás trabajando con casos públicos, acá yo tengo la lista que tú ya nombraste de qué lo podemos agrupar los casos de éxito que aparecen en esta parte B. Son 10 casos de éxito, la mayoría de ellos solamente de una empresa, y aquí tengo anotado, y lo que hice textual en el libro es que son sectores productivos clásicos como minoría en la industria de servicios como telecomunicaciones, retail, sector inmobiliario e innovación en ellas, como el caso emblemático de Notco. Pero me llamó la atención que no existieran sectores de casos públicos. Y aquí, porque conozco tu trabajo, tú trabajaste para la Fiscalía, ¿no? Sí. Con el caso del fiscal Heredia, sí, donde utilizan inteligencia artificial para hacer análisis de redes delictuales. Entonces, yo cuando tomé el libro le dije, me voy a encontrar con este caso, y no me lo encontré. Entonces, quería hacerte la pregunta quizás por ahí ustedes están pensando a abrir otro libro, casos del sector público, o eventualmente ¿hay alguna decisión que ustedes tomaron que sería interesante comentar mira, dejamos de lado los casos públicos por este motivo? Y no sé si nos puedes comentar respecto a eso. Sí. Hablamos de hartos casos y tenemos hartas historias en medicina, en hartos temas, y nos obligamos a dejar casos como mantener el libro gerencial. Okay. ¿Ya? Entonces el objetivo fue tratar de buscar una amplitud dentro de lo que sea empresas. ¿Sí? Como tú mencionaste, de diferentes sectores, diferentes necesidades de datos, pero siempre empresas. Efectivamente tenemos este Fiscal Heredia, que es un proyecto grande que hemos trabajado junto a Richard Weber, que es el director del proyecto y el profesor guía de mi tesis doctoral, el académico en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, que estamos terminando. Y claro, es un caso muy bonito de cómo con inteligencia artificial y modelos matemáticos podemos entregar información eficiente para lo que es persecución penal. Entonces, para que los fiscales hagan su trabajo de forma mejor. Estamos ahora utilizando IA generativa también para todo lo que es audio, por ejemplo, porque cuando escuchan las llamadas, a veces hay llamadas en diferentes idiomas. El otro día ahí nos mostraron una llamada que estaba en turco, que lograron transcribirla al español automáticamente, desglosar todo lo relevante cuando se iban a juntar esto. Interesante. Y claro, están utilizando mucha inteligencia artificial. Esto partió como un modelo de redes, como una red social, digamos, un modelo de grafo digamos, para buscar sospechosos. O sea, si a ti te pillan haciendo un delito con 5 personas, pero te pillaron a ti nomás, ¿cuáles serían los 5 más probables en base a tu historial con otras personas? Entonces, ese modelo logró desbaratar varias redes y encontrar imputados, que obviamente aquí la audiencia va a decir,
esto es Minority Report. No, la verdad que aquí no hay nadie que decida. Bueno, no sé qué tan joven es la audiencia. Minority Report es una película que ya tiene como 20 años, ¿ya? No, la Tom audiencia de Cruise. nosotros está generalmente la mayoría entre los 30 50, Javi, 30 50 Ya. más o menos, así que Ya. Yo Puede creo que ser la que conocí. hayan visto la película de Tom Cruise. yo tengo 36 y la he visto. Ya, perfecto. ¿Interesado en adoptar la IA en tu empresa? Pues te tengo buenas noticias. En Evo Academy diseñamos distintos cursos corporativos sobre cómo adoptar tecnología e inteligencia artificial. Ofrecemos cursos tanto para ejecutivos, donde explicamos de forma didáctica cómo entender el potencial de la IA, como para equipos técnicos, donde mostramos cómo puedes construir aplicaciones utilizando modelos de lenguaje, entre otros varios cursos. Visita nuestro catálogo en evoacademy.cl/cursos-corporativos o en el enlace que te dejamos en la descripción del podcast y lleva a tu empresa al siguiente nivel. Sí, pero no cuando salió, probablemente. No, ¿Ah? Antonio después, Claro. pero sí la vi. Pero claro, aquí no hay una intención, porque siempre hay que hacer el disclaimer de crear una inteligencia artificial que diga quién es culpable. O quién es, básicamente, simplemente entregar la información, leer partes policiales, buscar modus operandi y armar una red, digamos, de posibles. Es un trabajo enorme que ellos tienen que hacer a mano. Y la idea es ayudarles a eso, pero la persecución penal, la búsqueda, las decisiones la toman humanos, ¿ya? Eso siempre tengo que decirlo como disclaimer. Y ha sido un proyecto bastante exitoso, pero nos restringimos y también como otros proyectos que conocemos emblemáticos. Nosotros en el ICI ganamos un premio importante, que es como el Nobel de Investigación de Operaciones, por muchos proyectos, muchas cosas que hicimos con modelos de datos para lo que es para lo que fue la pandemia en salud. Junto con el Ministerio de Salud hicimos un proyecto bien grande que analizó, por ejemplo, que veía todos los datos de movilidad para definir las cuarentenas, que analizó las diferencias entre las diferentes vacunas, de cuándo había que volver a vacunar las diferentes con las dosis adicionales. Todo eso que quedó en un proyecto espectacular que ganó un premio internacional súper importante y fue como, bueno, no es empresarial, no se cuenta. Entonces, eso fue. Y no está la intención a futura. Dejo también ahí el llamado a la audiencia porque pronto vamos en los próximos días, o de hecho el día de hoy, posteriormente vamos a grabar otro podcast que también va a ser con una empresa de un sector público. No voy a decir su nombre solamente ahí, pero hago ese llamado, entonces, y donde también vienen a hablar de los distintos casos. Tenemos un capítulo del Departamento de Justicia de acá de Chile, en donde ellos utilizan la inteligencia artificial para hacer las traducciones de las audiencias que hoy día la tienen que traducir a mano, escribir a mano. Entonces usaba la inteligencia artificial para que esto se tradujera mucho más fácil y se ahorraban mucho más tiempo. Entonces hay muchos casos del sector público y creo que, bueno, esto es una opinión muy, muy personal, es como que creo que sería interesante que ustedes ya tienen esta forma de hacerlo y sacar como el caso del sector público que eventualmente podría ser interesante. Yo también lo creo, es interesante. No lo hemos discutido tanto porque nuestro tercer autor, Rodrigo, ya estaba muy motivado con hacer el próximo libro parecido a este, pero nivel Latinoamérica. Entonces, ese es como nuestro próximo proyecto y claro, invitamos ahí a la audiencia si conocen casos emblemáticos en sus diferentes países y si tienen los contactos, mejor aún, para poder armar algo parecido a nivel latinoamericano. Ese es como nuestro próximo proyecto. Seguramente también mantenerlo empresarial, pero sí contando historias. Ya hemos tratado de buscar algunos casos, no sé, por ejemplo, Mercado Libre, Mercado Pago es una empresa latinoamericana enorme que tiene un montón de desafíos y ya estamos en contacto para ver si podemos hacer algo con ellos. Y hay otros casos que queremos abarcar de la región y expandir más bien a Latinoamérica. Pero lo que tú cuentas puede ser muy interesante. Hay un montón de modelos interesantes. Por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos también hace cosas interesantes para evitar evasión.
puede La ser Tesorería General de la que República también. tesorería tiene también cosas. La verdad que, claro, ahí habría que pensar. Ahí dejo la semillita Claro, de... yo creo que puede ser interesante. Primero tenemos que descansar un poquito de este libro. Es verdad, Tenemos que sí. difundirlo. No sé si estoy dispuesto a poner una línea nueva, digamos, al libro siguiente todavía. Sí, no, Pero digamos que suena muy interesante, algo que en sector público también pueda ser usado. Y un libro como customizado para sector público. no, es verdad. Uno empieza a revisar, típico, me imagino que te pasa cuando tú lees paper y como que empezás a sacar ideas, uy, esto lo podemos hacer acá, lo podemos hacer allá. Me pasó con el libro también, entonces, por eso dije, ya le voy a comentar a Sebastián, pero sí, tienes toda la razón, hay que aterrizar, Sí. está recientemente publicado, así que hay que leerlo, disfrutarlo primero y después podemos pensar en los siguientes libros. Me está adelantando mucho, quizás. No, pero está bien, es una buena idea. Sí. Oye, volvamos a la parte B, que era Sí. el tema de los casos. ¿Ya? Bueno, ustedes pusieron 10 casos destacados. Ya comentaste que había algunos casos que no lo agregaron. Ahora, de estos, cuando uno empieza a leer los casos, uno se hace la pregunta, y yo creo que de alguna u otra forma está respondida con la parte A, que hay ciertos factores comunes que se repiten de que esto sea exitoso. ¿Sí? Entonces, bajo tu experiencia, cuando ustedes estuvieron escribiendo estos capítulos, analizando los casos, ¿hay algún factor común que tú encuentres que se repetía en cada uno de ellos? En que de alguna otra forma uno lo puede correlacionar y decir, al parecer este es un factor que es fundamental y clave para que esto sea exitoso. Sí, yo creo que el factor común es el empuje de alta gerencia. Lo dijimos al principio. Yo creo que sí, eso es como lo primero. Es más o menos obvio cuando hablamos de casos que son startups que se basan, son por lo menos 3 o 4, digamos, Notco, Cipedi, Ecometric, que realmente ellos dijeron, mira, la inteligencia artificial es nuestro core y la empresa la vamos a armar en base a eso. Entonces, ahí es como obvio, evidente. Digamos, el fundador de Cipedi es quizás uno de los académicos más reconocidos, en Álvaro Soto, de inteligencia artificial en Chile. Entonces, ahí es más o menos evidente, pero en otras partes, claro, o sea, otras empresas con las que hablamos directamente con los CEO o con los dueños y ellos impulsaron esto. Entonces, el caso común es eso, o sea, hay modelos de negocios que se armaron con inteligencia artificial. El caso de Pistos también podría caer ahí, que es una empresa que realiza valoración de inmuebles y tiene una técnica muy interesante para, con las imágenes de Google Street View, evaluar el vecindario. Pero claro, empresas grandes como Entel, como la H, claro, hay un empuje también de alguien de un poco más arriba para que hayan cambios en cómo se hacen las cosas, y yo creo que ese es como el caso, el tema común. Sí que me hace mucho sentido, porque cuando uno... Claro, yo el capítulo 1 me lo leí completo, así entero, y recuerdo una parte, un párrafo que ustedes planteaban lo siguiente, que decían que uno de los primeros puntos importantes al momento de establecer estos tipos de proyectos de inteligencia artificial era definir la visión y la misión o los objetivos que tenga estos proyectos o esta implementación de la inteligencia artificial, pero que estén alineados con los de la organización. Claro. Porque ustedes decían, se me quedó muy grabado, que si esto estaba desalineado, dice, naturalmente va a primar el de la organización. Y por tanto, el objetivo, la visión que se tuviera de la perspectiva de lo que se va a implementar con la inteligencia artificial va a morir a futuro. Esto es básicamente la traducción, la visión y misión es la traducción de las visiones de las personas de la gerencia de arriba. Entonces, me hace mucho sentido y aparece dentro del framework, como ustedes lo plantean estos dos puntos. O sea, Claro. Ahora, tu pregunta, claro, es súper difícil de responder porque nuestro objetivo fue buscar los casos lo más diferente posible para abarcar un espectro muy grande, y tú lo dijiste, o sea, tú puedes leer un caso sin leer los otros y buscar el caso que más me interesa, ya, porque también en entrevistas me han dicho, bueno, ¿cuáles son los casos que destacas? Y yo digo, bueno, obviamente no como el caso más emblemático, pero pensamos que los casos sean
súper diferentes para que al menos haya uno o dos que te interesen como área, como el área que busca. Entonces, siendo que buscamos los casos lo más diferentes posibles, es súper difícil responder, bueno, ¿qué tienen todos en común? Pero yo creo que que si bien ya lo hablamos, es como la única respuesta que yo diría porque lo hicimos intencionalmente así. Oye, ¿y hay algo como algún dato anecdótico que ustedes identificaron y que para ti era inesperado al momento de que estaban recopilando información de los casos? Hay como porque a mí me pasó con Notco. Yo voy a contar lo que a mí me sorprendió, por ejemplo, que no lo sabía y que cuando lo elijo, interesante. Uno siempre tenía esta visión de que en el caso de Notco estaba esta inteligencia artificial que te generaba recetas. Pero no sabía que ellos también generaron una máquina que simulaba las degustaciones del estómago. De alguna forma, para hacer esta comparación de que si quiera una receta, a ver que también esto se aplicaba al momento de generar el producto y cómo esto se podía percibir por parte del usuario. Entonces, claro, sí, era como... Entonces es como, wow, los tipos no se quedan solamente en generarlo, sino también al momento de testearlo, construyeron toda una máquina y donde podían ir probando cómo funcionaba esto y qué feelings podía tener el usuario al momento de implementar esto. Fue bastante interesante. Entonces, no sé si hay alguna otra anécdota que a ti te llamó la atención y que te gustaría destacar en alguno de los casos. Sí, yo creo que también, claro, uno dice, bueno, esto es fuerza bruta, digamos, realmente, y efectivamente tenían como un catador artificial de los productos para tratar de reflejar sensaciones, de papilas gustativas. La verdad que, claro, ahí aprendí un montón, hay un montón de cosas que me sorprendieron. Yo creo que también me sorprendieron otros casos. Bueno, hay muchos casos que lo escribimos de nuestros contactos que ya conocíamos. Por ejemplo, el caso CAP es donde trabajó Rodrigo, que no lo conocía, y claro, CAP Minería, siempre he pensado que la minería es muy arcaica, ¿ya? En temas de modelos matemáticos e inteligencia artificial, porque como que no lo necesitara, ya como que los márgenes son tan grandes que como que no necesitan inteligencia artificial o modelos súper avanzados para hacer cosas. Hemos hecho varios proyectos en minería con investigación de operaciones clásicas, digamos un modelo de optimización. Tenemos un paper también con NAEX, cómo hacer los ruteos para los explosivos. Pero claro, lo de inteligencia artificial yo dije, no sé bien. Y la verdad que ese caso me sorprendió lo sofisticado, digamos, para hacer procesos mineros y otros procesos industriales. Por ejemplo, Camanchaca, que es una empresa que digamos que de salmones, digamos, acuífera, también, digamos, todos los avances que desarrollan para poder evaluar. La verdad que muchos casos realmente me sorprendieron el nivel de sofisticación en industrias que yo creía que los márgenes eran tan grandes que no valía la pena innovar. Uno puede pensar que el libro dice, claro, son 10 casos de éxito hoy día, ¿sí? Y bueno, tú sabes, y bueno, en nuestra audiencia también, pero principalmente tú, en que esto va avanzando súper rápido, ¿sí? Y el caso de hoy día, probablemente en 2-3 años más, ya puede ser obsoleto, ¿sí? Ustedes propusieron una solución a eso, que me llamó mucho la atención, que es la creación de esta página web, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco, además de que aquellos que acceden a este libro también pueden acceder a esta página web y qué pueden encontrar? Y que un poco responda a esta pregunta de qué pasa si el día de mañana, qué otros casos pueden existir. Claro, ahí la página web, claro, está pensada. Hicimos nuestra primera página web para el libro blanco, para el libro anterior, para ir colocando los códigos, y los códigos están gratis. Ya los invito a conocer también la página del primer libro, sobre todo si la audiencia es más técnica. Ya quizás este libro, si tú realmente quieres aprender de inteligencia artificial, te sugiero más el primer libro, si quieres como ser un mejor analista. Y ahí están los códigos, y los códigos, claro, los códigos van cambiando. Entonces siempre estamos actualizando la página web con nuevos códigos. La página web de este libro estaba pensada, claro, para actualizar los modelos que podrían quedar obsoletos, hacerle quizás algún seguimiento, colocar quizás nuevos casos que nos vayan llegando. Y también lo pensamos como una forma de recopilar, porque también hay una invitación en la página web a decir, oye,
te interesa estar en nuestro segundo libro, mándanos tus casos. Estamos buscando partners en Latinoamérica para poder generar estos reportes de casos de éxito. Y claro, también tenemos algunos anexos de cosas que queríamos. Por ejemplo, hay una lista de empresas, digamos, de startups basadas en inteligencia artificial en Chile bastante larga que queríamos reportar y claro, no entraba en el libro, entonces la dejamos ahí. Entonces vamos a ir pensando material adicional, es más difícil modificar el libro ahora, entonces se nos van a ir ocurriendo ideas de cómo ir colocando esto. Y yendo a la pregunta de, bueno, esto avanza rápido, no sé si pienso que esto vaya... De ahí vamos a ver qué pasa, ¿ya? Hablar es gratis, inteligencia artificial. Yo soy más escéptico de que esto vaya a cambiar demasiado en el corto plazo. Yo creo que nos pegamos un salto bien grande con los Transformers, que fue más o menos el mismo salto grande que nos pegamos con Transfer Learning, con ImageNet del 2012, AlexNet. Han habido un puñado de avances importantes en la última década. Normalmente hay un avance por década, ahora han habido un puñado, digamos 3-4 avances grandes. No sé cuánto más podemos seguir estrujando los modelos autorregresivos en texto. Yo no estoy muy seguro de que los casos vayan a quedar obsoletos, que uno diga vaya a llegar una inteligencia artificial súper inteligente muy pronto. Aquí a todo esto es solamente mi visión, de hecho discrepamos harto con los otros autores. Ya yo soy janlecunista, digamos, a morir. También, sí, también soy janlecunista. Yo también creo que al camino a una inteligencia artificial más inteligente va más por GEPA, más por los modelos más basados en video, que todavía les falta mucho. Tuvimos un invitado previamente también que antes era de la academia, Jorge Pérez, no sé si lo ubicas. Sí. Él también es janlecunista. Entonces, al parecer se da como una tendencia los que estamos en la academia somos muy pro janlecun. No. Es interesante porque él creo que trabajaba harto en texto. Él Sí. creo que hizo Beto, que lo él mencionamos ahí porque Beto es un modelo digamos, una variante de BERT, de modelo típico, digamos, de texto, pero no generativo, sino más bien para clasificación de texto, y que, claro, lo entrenaron con datos en Chile. Hay otra variante que se llama Tulio, tienen varios como el nombre Patana, tienen nombres bien entretenidos ahí, y claro, ese lo utilizamos para la H y efectivamente mejoró, era entretenido porque, claro, lograba entender mejor los chilenismos que en una base de datos de reclamo uno espera encontrar. Entonces lograba entender un poquito mejor los chilenismos que los modelos multilingüales tradicionales. Pero es cierto, o sea, yo no creo que estos casos vayan a quedar obsoletos rápidamente. ¿Ya? Sí puede ser que haya una nueva tecnología que nos diga, mira, ¿sabes qué? Esta nueva tecnología merece un libro quizás exclusivo de casos de éxito, pero bueno, pago por ver. Ya realmente puede ser que GEPA vaya por ahí. Vamos a ver. Interesante visión. Oye, ¿hay alguna pregunta que no te haya hecho o algo que tú crees que sería importante mencionar, nombrar? No, yo creo que hemos hablado bastante del libro. Agradecer nomás a todos los que hicieron posible el libro, la Facultad de Economía y Negocios, la Universidad de los Andes, el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, que es una gran institución que nos ayudó mucho en los 2 libros, nos ayudó en el lanzamiento, ya a Sol, que es la periodista del ICI, que nos ayudó a dejar los casos más bonitos para que no sonaran tan técnicos. Paula, que diseñó la portada. La verdad que hay una larga lista de personas que nos ayudó en este libro. Hay también personas que nos ayudaron, por ejemplo, para las partes de ética con inteligencia artificial. Entonces, la verdad que fue un trabajo colaborativo también con estas 10 empresas. La verdad que la lista es larga y está ahí, pero solamente decir que va mucho más allá de los 3 autores. No, y de hecho ustedes creo que nombran a varias personas también Sí. al principio del libro. Así que Los casos fueron escritos con las contrapartes. Ya no son... O sea, realmente ellos se llevaron buena parte del trabajo en escribir. Nosotros tratamos de unificarlo, crear una historia cohesionada.
pero realmente fue un esfuerzo bien grande escribir este libro porque teníamos muchos autores. Súper. Recordar a la audiencia dónde puede adquirir este libro. Bueno, Reel Editores es donde puede encontrar toda la información de dónde se puede adquirir. Bueno, ya se dijo al principio, esto va a estar también disponible en varias librerías, la librería Antártica, comentaste en un principio, ¿no? Sí, en Costanera, tengo entendido. Okay. Todavía no, pero eso me prometieron en la editorial, así que vamos a obligarlos a cumplir. Claro, y para nuestra audiencia en el extranjero, por ahora, al momento de la grabación de este podcast, se podía adquirir de manera digital en Reel Editores. Y física también. Y física también. Física también hay un sitio internacional de Reel que ahí uno lo puede comprar desde Iberoamérica. Bueno, súper bien. Y bueno, esperemos que cuando se esté escuchando esta audiencia también en el futuro, a alguien también esté ya el acceso a Amazon, ¿no? Amazon Kindle, para poder adquirirlo también desde esa perspectiva de manera digital. Claro. Bueno, aquí también dejo el libro, no te recordar muy bien, Inteligencia Artificial aplicada en Chile, visión empresarial y casos de éxito. Está muy bonita también la portada. Bueno, Sebastián, oye, agradecerte por aceptar la invitación. Estuvo muy amena la conversación. Quedaron algunas preguntas ahí en el tintero. Me gustaría seguir conversando al respecto, pero quizás dejo abierta la invitación a una segunda instancia de poder venir acá al podcast y seguir conversando, probablemente en la versión 2 de este libro, la versión latinoamericana, o quizás antes, como alguna idea que ustedes estén generando y trabajando. Así que muy agradecido, de verdad lo agradezco. Y bueno, para la audiencia, nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que lo hayan pasado muy bien. Recuerden seguirnos, ponerle like, comentar. Bueno, ya escucharon aquí a nuestro invitado, que si lo estás escuchando fuera de Chile y tiene algún caso que podría ser interesante de ser publicado en el libro, ahí nos puedes contactar. Vamos a dejar ahí en el link abajito en la descripción cómo ustedes se pueden contactar con los autores del libro. Así es que eso. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en un siguiente capítulo de podcast de Inteligencia Artificial para los Negocios. Hasta luego.